Buenos días, estimados padres de familia, queridos estudiantes, esperando siempre que se encuentren bien en casa, en compañía de toda la familia. El día de hoy, miércoles 10 de junio, vamos a dar inicio a nuestra sesión del día de hoy. La sesión que pertenece al área de comunicación y como título tenemos Aprendo sobre el animal amenazado que más me ha llamado la atención. Chicos y chicas, recordemos que nuestro título es Aprendo sobre el animal amenazado que más me ha llamado la atención. A lo largo de estas 2 semanas, has reflexionado sobre cómo proteger a los animales amenazados y a la vez permitir que los seres humanos que comparten el mismo espacio tengan recursos para subsistir. Ayer leíste sobre el delfín rosado para aprender estrategias y así obtener información. Con esas estrategias hoy podrás conseguir información sobre el animal que has elegido. En esta actividad tendrás la oportunidad de obtener información sobre el animal que elegiste cuando elaboraste tu plan de investigación. Esta información la podrás utilizar para dar respuestas a las preguntas que formulaste en dicho plan. Vamos a recordar nuestra actividad del día del lunes, donde hemos elegido a nuestro animalito amenazado favorito. Hemos podido investigar, ¿no es cierto? Para ello nosotros a través de toda esta semana nos vamos a convertir en un experto investigador. El día de ayer hemos visto acerca del delfín rosado. Hemos podido ver sus características, aprender sobre su alimentación, su hábitat, cómo vive y cuáles son sus amenazas. ¿Para qué lo hemos aprendido? Para tener información, saber qué cosas debemos de saber de nuestro animalito que hemos elegido. El día de hoy vamos a aprender un poco más cómo debemos de aprender para ser un experto investigador, para lo cual tenemos nuestro propósito. La meta del día de hoy es que debemos obtener información sobre el animal amenazado elegido, lo cual nos permitirá dar las respuestas finales a nuestras preguntas de investigación. Para lo cual, en la ficha de recursos tenemos textos, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Primero nos vamos a plantear antes de la lectura. Observa el título, las imágenes y la organización del texto o los textos sobre el animal que has elegido investigar. Recuerden que tenemos que ver sobre el texto de los animalitos que hemos elegido cada uno. Tenemos diferentes tipos de animalitos que hemos elegido, ¿no es cierto? Vamos a observar su título, las imágenes, la organización del texto, ¿no es cierto? Luego vas a responder en tu cuaderno o en una hoja de reuso las 2 primeras preguntas del siguiente cuadro. Registra en la primera columna lo que ya sabes sobre el animal elegido y en la segunda lo que te gustaría saber acerca de él. La última pregunta podrás contestarla al terminar la lectura. Veamos el cuadrito. ¿Qué sé del animal elegido? ¿Qué me gustaría saber? ¿Qué aprendí? Antes de la lectura me voy a responder estas preguntitas. Responde las siguientes preguntas. ¿Para qué leerás el texto o los textos? Registra tu respuesta en tu cuaderno en la hoja en la que estás trabajando. Recuerda que el propósito de la lectura es buscar información sobre el animal elegido que se encuentra amenazado. Ello te permitirá seguir avanzando con tu plan de investigación. Durante la lectura, observa la organización del texto o los textos.
Lee por primera vez atentamente el texto o los textos sobre el animal elegido. En una segunda lectura revisa párrafo por párrafo. Si hay que subrayar, resaltar, lo hacemos. Si hubiera un cuadro, lee la información que contenga. Recuerda ubicar en el texto o los textos el lugar donde vive el animal elegido, su nombre común, su nombre científico, su alimentación, sus características físicas y comportamientos. También las principales amenazas que recibe. Registra tus hallazgos o la información obtenida en tu cuaderno o en la hoja de reuso en la cual estás trabajando. Si tienes dudas sobre el significado de alguna palabra, para despejarla, puedes releer el texto o los textos cuantas veces lo necesites. También puedes consultar en el glosario de términos que utilizaste en la actividad del día 3 de la semana pasada o pedir ayuda a un familiar. ¿Qué es lo que vamos a hacer después de la lectura? Dialoga libremente con un familiar sobre la información que encontraron al leer el texto o los textos. Elabora un organizador en tu cuaderno o en una hoja de reuso. Luego completa la información, de ser necesario. Regresa al texto o los textos y ubica la información que necesites. Vamos a hacer un organizador visual en nuestro cuaderno o una hoja de reuso así como esta, ¿no? En el centro vamos a poner un dibujo o una foto del animal que hemos elegido. Vamos a colocar su nombre común. Vamos a poner las amenazas que recibe este animalito que elegimos. De qué se alimenta, cuál es su fuente de alimentación. Sus características principales, como es su hábitat, donde vive, qué clase es y el nombre común o el nombre científico, ¿no? En este caso, nombre común ya tenemos en el otro lado, entonces va a ser el nombre científico de este animalito. Vamos a hacer un organizador como esta para poder afianzar lo que yo ya he aprendido. Y así me voy a apoderar un poquito más acerca de mi animalito que yo he elegido para convertirme en un experto científico, en un experto investigador de este animalito amenazado en el Perú. Confrontación de lo aprendido con lo que ya sabía. Es el momento de reflexionar sobre tus saberes iniciales en relación con la nueva información que leíste sobre el animal que elegiste. Completa la última columna del cuadro de tus saberes previos. ¿Qué sé del animal elegido? Recuerden que en esta última parte, después de haber leído toda la información del animalito elegido, ya voy a terminar con mis saberes concretos, ¿no? Y en este cuadro voy a responder ya sin equivocación. ¿Qué sé del animal elegido? ¿Qué me gustaría saber? ¿Qué aprendí? Vamos a responder esas preguntitas. Ahora es el momento de responder las preguntas de investigación usando toda la información que has leído. Número 1. Recordemos las preguntas de investigación que te propusimos el día 1 de esta semana. A. ¿Cómo el daño al animal amenazado que has elegido afecta al ambiente y a otros seres vivos del lugar donde vive? B. ¿Por qué es tan importante para este animal amenazado el ambiente natural donde vive? C. ¿En qué forma podrían los seres humanos obtener lo que necesitan para subsistir sin amenazar a este animal? Vamos a responder estas preguntitas de investigación, ¿no es cierto?, que nos hemos propuesto en el día número 1. Esta vez nuestras respuestas van a ser mucho más asertivas. 2. Ahora escribe tus respuestas en tu cuaderno o en una hoja de reuso. 3. Luego relee las posibles respuestas que escribiste en el día 1. Hay que hacer una pequeña comparación luego.
¿En qué se diferencian tus posibles respuestas del día 1 de las respuestas que has escrito ahora, luego de haber leído la información? ¿Por qué es importante responder las preguntas de investigación usando fuentes confiables? Vamos a responder esas preguntitas. Ahora ya vamos a acertar mucho mejor porque ya nos hemos apoderado de la información. Bien, has terminado tu investigación. Comparte con tus familiares las preguntas de la investigación y las respuestas que acabas de escribir. Ahora eres una experta o un experto en la vida y la protección del animal que elegiste. Chicos y chicas, vamos a recordar que tenemos en nuestra hoja de recursos textos donde aparecen las principales características, hábitats, su alimentación y las principales amenazas que sufren nuestros animalitos que están en peligro de extinción, ¿no es cierto? Los textos que son, por ejemplo, tenemos el monochoro, el gallito de las rocas, también está presente el suri. Tenemos para poder enriquecernos un poquito más, conocer y leer acerca de estos animalitos, ¿no? Tenemos en la hoja de recursos, el cual nos va a servir mucho para poder apoderarnos un poco más del animalito que nosotros hemos elegido. Tenemos el guanaco, la lechucita bigotona, tenemos la taricaya, ¿no es cierto? Ahí tenemos en la hoja de recursos para poder leer y apoderarnos, y nos va a servir muchísimo para volvernos unos expertos investigadores acerca del animalito que nosotros hemos elegido. Muy bien, chicos, el día de hoy nos vamos a volver en unos expertos, vamos a conocer mucho más acerca del animal que hemos elegido. Que tengan un bonito día, recuerden que es muy importante el lavado de manos para poder prevenir esta enfermedad del COVID-19. Cuídense, un abrazo virtual para cada uno de ustedes. Muchas gracias.